Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más en su espacio Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la lección número 5. Vaya estudio que hemos llevado durante los últimos sábados en la lección de escuela sabática, estudiando este libro maravilloso que es el libro del Éxodo, donde estamos aprendiendo cómo Dios ha obrado a través de las plagas. Y vamos a enfocarnos en la última plaga. La última plaga, vamos a hablar acerca de la institución de la Pascua y veremos cómo Dios quiso obrar a través de ello. Para mí es un gusto saludarles, saludos desde la Ciudad de México y gracias porque en el cuadro de comentarios nos escriben desde dónde sintonizan este espacio. Y ha llegado el momento para saludar a los pastores que están con nosotros en esta mesa de estudio y saludo con mucho gusto al pastor Jaciel Mendoza, al pastor Elmer Casango. Pastores, bienvenidos. Pastor Jaciel, ¿cómo está? Muchas gracias, Pastor Isaí. Muy bien, contento de poder estar acompañando a dos pastores queridos y bueno, feliz de compartir también con la hermandad, con los hermanos, el mensaje que Dios tiene para nosotros durante toda esta semana, ¿no? Mandar un saludo, si me permite, Pastor, Adelante, adelante. a toda la iglesia de la Ciudad de México, pero también a los hermanos que nos están viendo en toda la República Nacional. Un saludo para todos y que el Señor les llene de muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Jaciel. Muchas gracias. Pastor Elmer, bienvenido también. Qué gusto saludar. Gracias, Pastor Isaí. Pastor Jaciel, me siento muy contento de estar con ustedes una vez más para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y también quisiera aprovechar para saludar a nuestros hermanos que nos ven ahora fuera del país, en otros lugares, ¿verdad? Porque sabemos que esta transmisión tiene alcance a nivel internacional, así que saludamos a nuestros hermanos de Sudamérica, a nuestros hermanos de Interamérica, por supuesto también, de la división donde somos, y a nuestros hermanos de otras regiones del mundo, Europa, Estados Unidos. Esperamos que este espacio sea de crecimiento para ustedes. Muchas gracias, Pastor Elmer. Pues, hermanos, qué gusto saludarles, de verdad. Gracias por escribirnos y vamos entonces a ver los puntos que vamos a estudiar en esta lección. Aparecerán en su pantalla y el primer punto es la institución de la Pascua. El segundo, el testimonio transmitido. Y por último, Cristo, el Cordero Pascual. Así que esos son nuestros tres temas. Le invitamos para que nos acompañe en los siguientes minutos y podamos ser enriquecidos y sobre todo crecer en la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en este estudio. Señor, le damos gracias porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias porque hemos llegado a la lección número 5 y queremos pedirle a nuestro Dios que siga guiando nuestros pensamientos en el estudio de tu palabra para poder transmitirlos a nuestros hermanos que en este instante están viendo este espacio y que ellos puedan tener puntos, argumentos también para compartir en su clase de escuela sabática o los alumnos puedan ellos también aportar comentarios para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Guíenos en este momento, lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a una pausa porque vamos a ver ahora el versículo de memoria. Va a aparecer en su pantalla en los siguientes segundos. Así que le invitamos para que los pueda estudiar. Es Éxodo 12, 26 y 27. Vamos a ver el versículo de memoria. Regresamos. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Espero que memorice el versículo de memoria e inste a su clase para que memorice la palabra de Dios. Bueno, en esta primera parte, la institución de la Pascua, podemos notar que Dios anhelaba la salvación de su pueblo, sacarlo con proeza, con mano fuerte. Y uno de los mensajes cuando Dios llamó a Moisés, le dijo con claridad antes de llegar a Egipto. Y déjeme leer Éxodo capítulo 4, versículo número 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, desde antes de que llegara a Egipto, Moisés tenía la orden de parte de Dios de que le dijera al faraón que su primogénito moriría. Estamos y hemos visto en las últimas semanas cómo diferentes plagas fueron
y que no se cumplió esto primero, sino fue la última. Vamos a hablar de la última plaga que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso que quiere la salvación, quería la salvación del faraón, pero el faraón endureció su corazón. Tanta maravilla, tanta poder que veía de Dios, no su soberbia o el querer sentirse el Dios, el faraón, no le permitió conocer y reconocer que Jehová era el Todopoderoso. Sin embargo, este anunciamiento que Dios le da primero a Moisés antes de llegar a Egipto, llega a su cumplimiento. Y cuando, pastores, estamos hablando que estamos llegando a la lección, al capítulo número 11, ahora viene la realidad. Se tiene que cumplir esa plaga o esa promesa que Dios le había dado a Moisés. Pregunta, pastores, ¿por qué era necesario? Era necesario que llegara esta última plaga. ¿Qué es lo que Dios quería anunciar a través de ello en la vida del faraón? Esa es una pregunta muy interesante porque, como bien ha mencionado Pastor, la última plaga, la muerte de los primogénitos, era de una naturaleza diferente. Su alcance era universal. En las otras plagas Dios había hecho una diferencia entre su pueblo y los egipcios. Sin embargo, en esta no. Esta última plaga afectaría absolutamente a todos. Ahora bien, desde el comienzo, desde el capítulo 6, capítulo 7 de Éxodo, se nos da a entender que las plagas, en ese momento llamados los juicios de Dios, tenían un propósito cognoscitivo. ¿Qué significa eso? Que los pueblos, tanto los egipcios como los israelitas, pudiesen conocer a Dios. Ya hemos mencionado en algún otro momento que el problema de los israelitas es que no conocían a Dios, bueno, mucho más los egipcios. Así que, de alguna forma, la 10ª plaga algo nos quiere enseñar acerca de Dios. Su propósito básico era ese, dar a conocer algo acerca de Dios. Y yo creo que lo más claro aquí es esa parte de juicio. Dios es misericordioso, sí, Dios es bondadoso, pero también es un Dios justo. Y eso vemos aplicado en el hecho de que no porque los israelitas eran su pueblo, los eximió de sufrir la plaga. De repente no eso llega a pasar con algunas congregaciones o iglesias que creen que son los escogidos de Dios y que por lo tanto están exentos de... Que no les pasa nada. Exactamente, claro. ¿No? Pero no, vemos aquí a Dios aplicando la plaga absolutamente para todos. La única diferencia, o más bien lo que marcaría la diferencia era la obediencia y la fe. Y eso debe marcar algo también importante para nosotros. No es que estemos afiliados con un grupo u otro, sino la obediencia y la fe. Y de alguna forma los israelitas debían entender eso, pero también el faraón debía entender, muy por encima de sus dioses se encuentra el verdadero Dios, que es Jehová. Hay una parte ahí en el capítulo 11 donde la Biblia dice al final, el último versículo, que el Señor endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Será que Dios endurece el corazón de la gente? Bueno, me gustaría recalcar que Faraón fue testigo de los prodigios de Dios. Plaga tras plaga, el Señor le demostró que Él era el único Dios verdadero. Sin embargo, en la última plaga, Faraón ahora decide seguir con esa incredulidad. Y de alguna forma vemos aquí a un hombre que ha endurecido su corazón vez tras vez, y el Señor, a través de las plagas, quería que Faraón pues fuera noble ante la grandeza de Dios. Pero desafortunadamente pasa eso, que cuando una persona endurece su corazón, Dios no forza a las personas. En este caso en Faraón, Dios nunca forzó el corazón de Faraón. Él dijo, no quiero, y Dios respetó su decisión. Se aferró a su voluntad, ¿no? Y me parece que también eso es muy importante recalcar. Dios da libertad, libre albedrío, pero bueno, Faraón pensó que era Dios y aún así hasta el final no quiso aceptar la voluntad de Dios. Y es interesante lo que menciona por el hecho de que cuando hacemos una revisión de las 10 plagas, cada una de ellas parecía atentar contra uno de los diferentes dioses que había en Egipto. Correcto. Cada una de ellas. Llegó a tal punto la crisis que estaban enfrentando los egipcios que incluso los magos del faraón le dijeron al faraón, ¿sabes qué? Ya perdimos, ya no podemos. Ya perdimos, o sea, ya... Es el dedo de Dios, una de ellas fue el dedo de Dios. Y el faraón, como bien menciona el pastor Jaciel, dijo, no,
Aquí el verdadero Dios soy yo y a mí nadie me gana. De hecho, desde el capítulo 5, que ya se estudió, el verdadero conflicto es entre dioses. El Dios de los egipcios, Faraón, contra el Dios de los hebreos. Y en el capítulo 5, el único Dios que parece actuar es el Faraón y Jehová parece no hacer nada. Pero cuando llega el turno de Jehová, comienzan Sí. plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, como, bueno, haciéndole ver al Faraón, no tienes chance de Claro. ganar, y aún así se aferró. Ahora, después de esa plaga, Dios está diciendo, van a salir, los va a dejar ir. Y dice el versículo del capítulo 11, versículo 2, habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino y a cada vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Entonces, van a salir. Y en lugar, fíjense, y en lugar de que Dios hubiera dicho, mira, tengan cuidado con los niños, se van a ir de esta forma, van a agarrar para allá. No, Dios instituye la Pascua Ujú. y les da órdenes. Bueno, el asunto no era van a salirse y van a ir y van a tomar este camino, van a tomar esas medidas. Nada de eso. Dios introduce la Pascua. ¿Cuál era el propósito de la Pascua? Ujú. Un poco más adelante, en Éxodo capítulo 14, el Señor, cuando el pueblo está enfrente del mar, Moisés dice unas palabras muy interesantes. Capítulo 14, versículo 13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Esa palabra es la que nosotros de repente utilizamos para hablar de la doctrina de la salvación, ¿no? Del hecho de que Dios nos ha liberado de nuestros pecados. Pero en su intención original era una referencia al acto de liberación de Dios hacia el pueblo de Israel al sacarlos de la esclavitud de Egipto. La Pascua tiene precisamente ese propósito. Es una fiesta que conmemora, que les recuerda a los israelitas la liberación que Dios efectuó. Para ellos no se trataba solo de una liberación política o geopolítica, era algo todavía más profundo que podían llamarlo salvación. En otro versículo ahí también del capítulo 14 se lo llama redención, que son palabras que nosotros quizá relacionamos más con conceptos teológicos, pero para ellos había sido una experiencia real. Dios los había salvado, los había liberado, los había redimido de la esclavitud de Egipto. Y la Pascua les recordaba precisamente eso. Sí, y algunos elementos que tenemos también que resaltar de la Pascua, pues era lo que tenía que hacer el pueblo de Dios, ¿no? Dios dejó instrucciones muy específicas y no era opcional. Es decir, si ellos querían alcanzar la salvación, tenían que cumplir con la obediencia fiel a lo que el Señor instituyó. Y bueno, tenían que matar a un cordero limpio, ¿no? La Biblia lo recalca, limpio. Pues, ¿por qué limpio? Bueno, más adelante se da la figura o el tipo de que ese cordero limpio representa a Jesús, ¿no? Tenían que la sangre rociarla también en los postes y el dintel. Y eso también es algo muy importante porque la sangre también sabemos que representa pureza, limpieza de alguna forma. Entonces el Señor iba a limpiar cada hogar que representaba el pueblo de Dios para que ellos recordaran que Dios, en este caso a través de Jesús, también más adelante era quien quitaba el pecado del mundo. Hay varios elementos, ¿verdad?, que la lección menciona. Por ejemplo, el pan también, al consumirlo, nosotros ahora sabemos que ese pan significa también Cristo Jesús, porque es un pan sin levadura, ¿no? Pero en ese momento, el que no tuviera levadura, y si recordamos también debían comerlo de pie. O sea, Ujú. recordando que su salida no fue, bueno, vamos a esperar unos minutitos más en lo que ellos Con resuelven, no, era una salida rápidas. rápida. O sea, comían pan sin levadura porque la salida era rápida. Y Sí, sí, sí. al participar año con año de la Pascua, bueno, ellos recordaban, no fue una noche, más bien fue una noche que todos esperábamos, pero que nos tomó por sorpresa, porque no era la primera vez que les daban como que el chance de salir. Ya en otros momentos, en las plagas anteriores, como que les habían dicho se pueden ir, pero finalmente no. En esta, pues la idea era eso. En cuanto el faraón diga que sí, antes de que cambie de opinión, que de hecho lo hizo, todos listos ya, comidos y nos vamos. También se mencionan, por ejemplo, las hierbas amargas, Ujú. un recordatorio de su tiempo de esclavitud en Egipto. Porque, por supuesto, fue un trago amargo estar allí. Sí, era una fiesta que a lo mejor en su principio no fue tan disfrutable. Ellos no entendían qué era la Pascua. Lo fueron entendiendo año con año en el tiempo que se fue celebrando,
Pero en ese momento para ellos fue, pues, ¿qué es esta fiesta, no? O sea, ¿qué celebración es esta? Después lo fueron entendiendo con el tiempo, pero en ese momento me parece que ellos tampoco lograban entender al 100% en qué consistía esa celebración, ¿no? Es interesante todo esto. Muy bien, pues miren, queridos hermanos, Dios pudo haberse preocupado por dar instrucciones de su salida de Egipto, pero Él estaba instituyendo la Pascua, una figura, una prefigura que anunciaba a Cristo. Ya hablaremos de ello en la última parte. En la última parte vamos a hablar de Cristo, el Cordero Pascual. Ellos obedecieron, cumplieron, no estaban exentos, tenían que colocar la sangre en los dinteles de sus hogares. Pasaría el ángel de Jehová para eliminar a los primogénitos, matar a los primogénitos. Ya hablaremos de ello ahorita en la segunda parte. Vamos a dar una breve pausa, pastores, y vamos a regresar con un mensaje transmitido. Hablaremos un poco más acerca de esos elementos y veremos qué mensaje tenía que ser transmitido, qué testimonio tenía que ser transmitido a las diferentes generaciones. ¿Está bien? Pues vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Quédese con nosotros y esperamos sus comentarios en el chat. Estás en Creciendo en la Palabra. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a esta segunda parte, el testimonio transmitido. La Pascua era muy importante, muy importante. Los ojos del pueblo de Israel antes de su salida de Egipto tenía que estar puesta en Cristo, en Dios. Tenía que estar puesta en cómo Dios iba a obrar de una forma tan maravillosa, de tal manera que ellos pudieran salir, como se había anunciado desde el inicio de todo, con mano fuerte. Y sí, saldrían bendecidos, saldrían ellos de Egipto para regresar a Canaán, a la tierra prometida, para adorar al Señor, a la tierra que fluye leche y miel. Todo eso estaba a punto de cumplirse. Entonces, todos los ojos del pueblo de Israel tenían que estar puestos en Dios, en su obra salvadora. Y saben, la Pascua tenía dos propósitos. Tenía que ser una fiesta conmemorativa como una fiesta simbólica. En esta segunda parte vamos a abordar esa fiesta conmemorativa. Porque después de todas las órdenes que Dios le dio a Moisés para que Moisés la diera al pueblo, ellos tenían que cumplir con todo. Vuelvo a reiterar, puestos la seguridad en Dios como su Salvador. Sin embargo, hay algo más que Dios instituye. Dice el versículo 14 del capítulo 12. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo número 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardarán este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este? Vosotros van a responder, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pastores, ¿cuál era el propósito? Este mensaje o esta fiesta, este acto salvador de Dios tenía que ser transmitido.
La Pascua, pasar encima de. ¿Cuál era el propósito de que este mensaje, de este acto salvador de Dios, llegara a las diferentes generaciones? Bueno, es que Dios sabe que tenemos amnesia selectiva. De hecho, especialmente el pueblo de Israel. A mí, cuando me encanta el libro de Éxodo y cada que lo leo, me sigue sorprendiendo cómo apenas habían pasado unos días, meses de salir de Egipto y ya el pueblo se había olvidado de lo que Dios hizo cuando están frente al Mar Rojo, ¿no? Ujú. Y si ellos dicen, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien y bueno, Había sepulcros buenos allá. exactamente. Entonces, constantemente los israelitas se olvidaban. Dios instituyó una fiesta para recordar. Ya Dios veía venir lo que iba a pasar con las siguientes generaciones del pueblo. Cuando llegamos al libro de los jueces, por ejemplo, lo primero que se nos dice ahí es que las nuevas generaciones no conocían a Dios. De alguna forma se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho. Tanto la fiesta de la Pascua como muchas otras fiestas que se celebraban en Israel, pues tenían ese propósito de recordar constantemente. Es que al hacer una mirada de la historia de Israel, el pueblo se olvidaba. Celebraron la Pascua cuando llegaron a Canaán. La celebraron ahí. Pero hubo un tiempo, sobre todo en el tiempo de los reyes, donde no se celebraba la Pascua ni siquiera correctamente cuando se hacía. Hasta el tiempo de Josías fue que se comenzó a celebrar la Pascua bien, pero Dice que hubo gozo, ¿no? exactamente, o sea, la gente estaba tan desconectada de esto que cuando se hizo bien, pues todos se emocionaron, pero bueno, Dios sabe, repito, que tenemos problemas de memoria y entonces por eso les dice al pueblo, tienen que hacerlo como una fiesta de conmemoración. Sí, yo creo que, bien lo mencionas, pastor, el ser humano tiende a olvidar muy fácilmente. Por eso en la Biblia, por ejemplo, Éxodo 20, ¿no? Acuérdate. Dios constantemente en su palabra está utilizando el verbo acordarse, recuerda. Y uno de estos casos es aquí en la Pascua, ¿no? Ahora, no basta solamente con recordar. También implica hacer. Porque yo me puedo acordar, Ujú. pero si no lo hago, no sirvió de nada el recordar. Y me parece que lo que Dios quería era no solo transmitir ese recordatorio. A veces en el teléfono hoy tenemos la oportunidad de poner recordatorios y lo podemos ver incluso, ¿no? Pero si no lo Y hacemos, algunos hasta se les olvida, aunque pongan recordatorios, ¿no? sí, si no lo hacemos, entonces no sirvió de nada el recordatorio. Y yo creo que lo que Dios quiere transmitir es, ok, acuérdate, pásalo a tus hijos de generación en generación para que ellos también se acuerden y lo hagan también, ¿no? De tal forma que en el capítulo 13, versículo 14 dice la palabra de Dios, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Así que sí, es un recordatorio, pero también implica actuar. Me ha tocado incluso escuchar, ¿no? En alguna ocasión a una señora, no profesa la fe adventista, y dijo, es que mis padres me enseñaron esta denominación o tal religión. Ujú. Y bueno, entonces yo tengo que practicar, o más bien yo tengo que vivir conforme a la tradición de mis abuelos y mis padres. No basta solo decir eso. En este caso, aplicándolo a la vida cristiana, a la vida práctica, nosotros también deberíamos no solo recordar, sino también hacer, que era el plan de Dios para el pueblo de Dios también. Había además que establecer una conexión entre el evento y la persona que efectuó el evento, porque bien es cierto, por ejemplo, nosotros los mexicanos celebramos la independencia de México. Es un evento, el acto en el que por fin fuimos liberados de la opresión. Bueno, pero al mismo tiempo recordamos a los personajes principales, porque hay una conexión. Ujú. El pueblo de Israel corría el peligro de solo recordar el evento, es decir, salimos de Egipto. Pero, ¿gracias a quién? A Moisés, a los ancianos, a Aarón, que era el vocero. ¿Gracias a quién? Viene el versículo que acaba de leer el pastor Jaciel, lo especifica. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová. Así comienza, ¿no? La explicación. Jehová, no Moisés, no los ancianos, ni siquiera fuimos nosotros que nos levantamos en armas. Jehová nos sacó con mano fuerte de casa de servidumbre. Así que al mismo tiempo no era solo recordar el evento en sí, sino la persona que Correcto. pudo hacer posible ese evento. Entonces, eso nos dice que la Pascua
tenía un propósito, una fiesta conmemorativa de los actos poderosos y bondadosos de Dios. Era una fiesta solemne. Mire, hay algo muy interesante en esto, porque la Pascua era un sacrificio, ¿sí? Era un sacrificio. En el pensamiento pagano, los sacrificios tenían que ver con yo le entrego esto a los dioses para influir, para que se aplaque la ira. Otro tipo de pensamiento era yo le doy esto a los dioses como una demostración de que quiero un favor. Pero el sacrificio, la Pascua tenía un propósito, recordar que Dios se estaba acercando a ellos, que era la forma de acercarse a Dios y era la forma como Dios se había acercado a su pueblo y cómo Dios los había sacado con mano fuerte, con mano poderosa. Era Jehová. Y hay algo muy interesante en esto, porque dice, cuando tus hijos, la orden tenía que ver que los padres tenían que presentar a sus hijos, transmitirles, y puede ser que incluso ni ellos mismos lo vivieron, pero ellos tenían que sentirse identificados de que eran el pueblo de Jehová. ¿Sí? Era el pueblo de Dios, sí. Sí, pastor. En ese momento, la responsabilidad directa era de los padres, no era de Moisés, de los ancianos, era de cada padre, tutor. Posteriormente, con Samuel se instituyó la escuela de los profetas. Y los profetas de alguna forma tenían también responsabilidades espirituales, memoriales, de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero en este momento, aún no llegando a cuando había reyes, como fue David, Saúl, la responsabilidad directa era de los padres. Claro. Y me parece que muchos padres tendieron a olvidarse. Y hoy también la gran responsabilidad, aplicándolo a nuestros días, es que los padres hoy que tienen hijos, pues de alguna forma sigan transmitiendo también los mensajes de Dios, Claro. lo que Dios ha hecho, bien lo mencionó, ¿no? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Eso mismo vas a transmitirlo a tus hijos. Correcto. Así que los que hoy en día son padres también tienen esa gran responsabilidad de transmitir qué ha hecho Dios en mi vida, qué ha hecho Dios con mis padres, Claro. con mis abuelos, y compartir ese mensaje del poder de Dios con las nuevas Amén. generaciones. Amén. Queridos hermanos, estamos llegando al final de esta sección. Usted como padre tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad. Tenemos que identificarnos que es Jehová nuestro Dios quien dirige nuestra vida. Y tenemos que avanzar con fe. Déjeme terminar leyendo lo que dice Deuteronomio 26, versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Los padres tenían que recordar que era Jehová que los había sacado para que sus hijos, ese mensaje fuera transmitido. Querido hermano, tenemos una tarea como padres de mencionar que Dios nos ha salvado. Ya hablaremos de Cristo, el Cordero Pascual, en la siguiente parte. Pero yo le invito, de verdad, yo le invito, cumpla la tarea. Presente a sus hijos el mensaje de salvación todos los días. Culto familiar. 2, su lección. Usted no sea de los padres de ahora, de que lo bajo de internet, no lo compro. ¿Para qué ni le estudian? Es su obligación, mi obligación como padre. Dios nos pedirá cuenta de esto. Pastores, hemos llegado a esta segunda parte, final de la segunda parte. Vamos a una pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa y les invitamos para que continúen con nosotros en Creciendo en la Palabra.
Gracias por continuar con nosotros. En esta última parte vamos a hablar de Cristo el Cordero Pascual. Queridos, hace un momento mencionamos que la Pascua era una fiesta conmemorativa, pero también era una fiesta simbólica. ¿Por qué simbólica? Ya lo hablaremos en los siguientes minutos. Quisiera preguntarle, para que allí en el cuadro de comentarios usted participe, ¿tenemos que celebrar la Pascua en pleno 2025? Tal como el Señor se la mostró a Moisés, ¿tenemos que hacerlo tal cual? Queremos ver sus comentarios en el chat. ¿Ok? Ya vamos a contestar la pregunta más adelante. Moisés recibió las instrucciones de parte de Dios, todo con respecto a la Pascua. Y dice el versículo 21 que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomó un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dentil y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que el heridor pasaría para matar a los primogénitos. Y en el versículo 29 dice que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Así que después de este dolor, el Faraón llama a Moisés, llama a Aarón: sálganse, váyanse, váyanse. Y salieron de Egipto, tal como Dios lo había dicho. Si el Faraón hubiera hecho caso a la advertencia antes de que vieran todas las plagas, quizás se hubiera evitado un dolor. Se hubiera evitado un dolor. Endureció su corazón, pero se cumplió esta última plaga, la muerte de los primogénitos. Qué lamentable para el Faraón. Era innecesario totalmente, pero cuando uno no le hace caso al juicio de salvación, al juicio de Dios, uno puede perderlo todo. Correcto. Puede perderlo todo. Sí, sí, sí. No sé si hay un comentario para esa parte, porque si no vamos a abordar entonces. Sí, sí pasó. Sí, antes de pasar, me gustaría comentar que Dios no realiza un juicio ejecutivo sin antes dar un tiempo de gracia, misericordia. Antes de que Dios ejecute sus juicios, siempre extiende su misericordia, su bondad, su gracia, sus llamados. En este caso fue así, ¿verdad? Llegó la última plaga, pero previo a eso Dios estuvo llamando. Ya lo habíamos mencionado, sin embargo quería recalcarlo. Y por último, el hecho de que Dios pensara en los primogénitos también tenía una enseñanza para los egipcios. En este caso, la lección mencionaba que Faraón era considerado un dios, ¿no? Y entonces un primogénito era un hijo de un dios. Correcto. Eso era algo espectacular, no solo políticamente, sino religiosamente tenía una trascendencia para ellos. Número 2, Dios iba a demostrar a través de esto que ni la diosa Isis, por ejemplo, que era la diosa de los niños, del cuidado de los niños. De los egipcios. ¿Verdad? De los egipcios, claro, iba a poder librarlos de ese ataque destructor. Número 2, el dios Ejet, que es el dios del parto. Ni ese dios tampoco de los egipcios iba a poder hacer nada ante el juicio de Dios. Y número 3, el dios Min, que es el dios de la reproducción. O sea, ni juntando todos los dioses iban a poder soportar el juicio ejecutivo de Dios. Vaya duro momento de angustia, que ya la próxima semana abordaremos un poquito más de qué fue lo que aconteció después de que salieron de Egipto. Pero bueno, se cumplió lo que Dios dijo, con mano fuerte, y salieron, y claro, todas las alhajas, joyas que Dios había dicho desde el inicio, se lo dieron los egipcios. Ahora, pastores, estamos hablando, y vamos a rezar un poquito acerca de la Pascua, porque la Pascua es simbólica. Todo apuntaba ¿a quién, Pastor Elmer? Bueno, el apóstol Pablo da una respuesta clara, concisa, precisa en 1 Corintios 5:7, donde él dice que nuestra Pascua es Cristo. Pero ¿cómo entender entonces esa relación entre la fiesta de los judíos o de los israelitas
y el que Cristo sea la Pascua. Nosotros, al estudiar la Biblia, vamos a encontrar un principio de interpretación que tiene que ver con la tipología. ¿Qué es la tipología o una relación tipológica? Es la correspondencia que existen entre una persona, un lugar o un evento locales y una persona, un lugar o un evento de alcances más universales. En este caso, la fiesta de la Pascua se celebraba con los judíos, entre los judíos y únicamente para ellos. Tiene correspondencia con lo que ocurre en el Nuevo Testamento con el sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a ir mirando poco a poco cómo cada una de las partes de la fiesta de la Pascua tiene correspondencia con precisamente el ministerio de Jesús y su muerte. Más que una relación simbólica, es una relación tipológica. ¿Por qué razón hacemos esta diferencia? Porque el significado de un símbolo se lo puede poner una persona cualquiera y puede darle el significado que quiera, pero en una relación tipológica esta se somete a lo que la propia Escritura dice. En otras palabras, uno podría decir que el Cordero de la Pascua significa o representa a Moisés, porque pues le encontró ese significado, ¿no? Pero cuando la Biblia dice que el Cordero de la Pascua es Cristo, ya estableció una relación que no se puede cambiar. Es una relación tipológica. Si la Biblia dice que el Cordero es Cristo, pues ahí se acaba la discusión. El Cordero es Cristo. Claro. Lo que nos toca entonces a nosotros es seguir mirando acá el evento local, pequeño, para poder entender lo que ocurre a gran escala después. El hecho, por ejemplo, mencionó el pastor Jaciel, se trataba de un juicio. Esto es interesante. El juicio, ya dijimos desde el comienzo, la 10ª plaga era de alcance universal. Lo mismo ocurrirá en el evento a gran escala del juicio de Dios final. Todos, absolutamente todos, dice el apóstol Pablo, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, sin excepción. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Bueno, depositar nuestra fe en el Cordero Pascual. Otra correspondencia que hay. Acabo de leer un pasaje, pastor, en el que se menciona que absolutamente en todas las casas había un muerto, incluso en las casas de los israelitas. Pero el muerto no fue el primogénito, fue el Cordero. En todas las casas hubo muerte. En la de los egipcios, por supuesto, el primogénito. En la de los israelitas, que pintaron los dinteles de sus casas con sangre, quien murió fue el Cordero. Correcto. No podemos decir que ahí no hubo muerte, no, hubo muerte, pero hubo una muerte sustitutiva o sustitutoria, sacrificial. En lugar de morir el primogénito, murió el Cordero. Y aquí viene algo aún más interesante. No importaba si el niño de esa casa era gordo, flaco, alto, chaparro, si se portaba bien, se portaba mal. Tampoco importaba si sus papás eran reconocidos, tenían dinero, nada. Siempre y cuando el Cordero hubiese muerto en lugar del niño, en esa casa, el niño vivía. Ese es el evento local. En el evento a gran escala de la salvación, no importa si yo soy pastor, anciano, laico o un hermano que se acaba de bautizar, lo que importa es depositar nuestra confianza en el Cordero, manchar nuestras vidas con la sangre del Cordero. Amén. Y esa es la forma como nosotros alcanzamos salvación. Así que es una relación de tipología. Hay un evento local, pero que nos enseña algo sobre un evento aún más grande y con mayor alcance. Amén. Sí, el mismo profeta Juan, ¿no? Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es muy claro, es Cristo Jesús, iba Cristo Jesús. Así que también simboliza nuestra liberación de la esclavitud del pecado. En este caso los egipcios eran libres de la esclavitud de Egipto. Ahora nosotros con la muerte de Cristo debemos ser libres de la esclavitud del pecado porque somos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hay una relación más que me gustaría mencionar. Aunque en este momento se trató de una fiesta, que ya me dijimos es conmemorativa y todo, cuando el pueblo de Israel ya es liberado y por fin se establecen, esta fiesta se agrega a un grupo de servicios todavía más desarrollados que giraban en torno al santuario. La fiesta de la Pascua tenía mucho que ver con lo que se realizaba en el santuario. Nosotros creemos, a la luz de lo que dice la Biblia, que en el cielo existe un santuario literal, el santuario celestial. El original, por decirlo así. Exactamente. Y cada uno de los servicios que se realizaban en el santuario de la tierra
también reflejaban los mismos servicios que se realizan en el santuario del cielo. Y si el sacrificio era parte elemental de los servicios del santuario en la tierra, también lo es en los servicios del santuario del cielo. Así que la muerte del cordero era esencial. No se podía andar prestando sangre. Mis vecinos mataron al cordero, tenían sangre y que me la prestaran a mí para yo pintar las casas. No, se necesitaba que hubiese una muerte allí, porque la intención del Señor, al final de cuentas, y la Biblia lo expresa en todo su conjunto, incluso desde el momento en que se instituye el santuario, el Señor dice, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. La intención de Dios a lo largo de la Biblia es volver a estar con la humanidad caída. Nos hemos separado de Dios, volver a estar, ese es el propósito. Pero pecadores como somos, si nos acercamos a Dios, sus juicios nos van a consumir, lo que pasó con los egipcios. Necesitamos entonces una manera de purificarnos antes de acercarnos a Dios. Y esa purificación es la que recibimos por medio del sacrificio del cordero. En ese caso, era un símbolo, un tipo, en realidad, del sacrificio que Jesús haría. Gracias a la sangre de Jesús, nosotros hoy nos podemos acercar. Si Jesús no hubiese muerto, ninguno de nosotros podríamos acercarnos ante la presencia de Dios para pedir gracia y misericordia. No podríamos, simplemente estaríamos sin ninguna esperanza, pero ese es el punto. Dios desea volver a juntarse con la humanidad. Amén. Que nosotros fallamos, que nosotros la hemos regado, ya se ha dicho, ¿no? Que el pueblo, mientras estaba en Egipto, se habían olvidado de Dios. Y aún así Dios sigue intercediendo. Dios iba a juzgar a todos, y eso es también lo maravilloso. Dios era el que iba a ejecutar el juicio, pero al mismo tiempo Él fue el que proveyó la salida. Amén. Dios también va a ejecutar sus juicios en este mundo, porque hemos caído en pecado, pero Él mismo ha hecho provisión de la salida. Dios ha provisto la salida a través del Cordero. Amén. Amén. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es nuestro Cordero. Es nuestro Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Vamos a ser juzgados también nosotros. Por eso tenemos a un abogado. Tenemos a un juez. Tenemos a un Salvador. Tenemos a un intercesor llamado Jesucristo. Jesucristo, Amén. el Cordero de Dios. Queridos pastores, estamos llegando al final. No sin antes de ir a los comentarios finales. La Pascua, déjeme leer lo que dice el capítulo 24 de Patriarcas y Profetas. Le invitamos para que pueda seguir la lectura del capítulo 24. El día viernes, en la parte final, aparece allí que hay que leer este capítulo. Y dice que la Pascua sería una fiesta tan conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. No bastaba con la muerte del Cordero Pascual, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de que Cristo debía aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Entonces, ahora quiero ir con esa última pregunta, antes de ir a los comentarios. ¿Tenemos que celebrar la Pascua hoy en día? En conclusión, ¿no? Porque fue la pregunta pasada. Sí, yo creo que bien lo hemos mencionado. La Pascua ya no debemos celebrarla porque el Señor ha dejado, antes de partir, dejó una ceremonia y Él dijo, haced esto en memoria de mí. Antes de irse, estuvo con los 12 apóstoles en el aposento alto, partió el pan, lo bendijo, tomaron el vino, ¿verdad?, juntos. Y ahora nosotros como iglesia, como hermanos, como seguidores de Jesús, pues ponemos en práctica ese rito tan solemne que es, nos proyectamos a una cena que es en el reino de los cielos. Esto solamente que mencionaba el pastor es un ejemplo, es un tipo de la verdadera cena que vamos a encontrarnos cuando Cristo venga por segunda vez en las bodas del Cordero, ¿verdad? Así es, ya no es necesario participar de la Pascua como participaban los israelitas, porque la función de esa celebración se cumplió, ya se ha mencionado, en Cristo Jesús. Sin embargo, Cristo Jesús sí
lo dijo el pastor Jaciel, extendió todavía una ceremonia más, la Santa Cena, que nosotros le llamamos. Esta, a diferencia de la Pascua, no es tipológica, no apunta precisamente a algo más. Esta es meramente conmemorativa, el sacrificio que ya Jesús realizó. Pensémoslo de esta forma: la Pascua apuntaba hacia el futuro, hacia Cristo. La Santa Cena apunta hacia el pasado también, hacia Cristo Jesús, pero ya su función es solo eso, conmemorativa, bueno, de preparación para la cena final en el reino de los cielos. Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia, deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen y deben reflejar los atributos divinos. Necesitan comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios o no habrá vida en ellos. El Espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el Espíritu y la obra de sus discípulos. Ahí podemos leer Juan 6, donde Jesús habla de que es necesario para que podamos tener vida eterna, comer a Él. Bueno, pastores, gracias, hemos llegado al final. Pastor, ¿qué mensaje le daría a los maestros que deben de apuntar, enfatizar en su clase de escuela sabática? Yo creo que el principal mensaje, por supuesto, y es el tema central de la lección, recordarle a los hermanos que la fiesta de la Pascua era un tipo que apuntaba a Cristo Jesús, de tal manera que nuestra mirada esté puesta no en los héroes del éxodo de Egipto, no en la fiesta en sí, sino en el símbolo que yace en esa fiesta. Cristo Jesús como aquel que nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado y del juicio divino. Pastor Jaciel, muchas gracias, Pastor Elmer. Pastor Jaciel, ¿qué mensaje le daría a nuestros hermanos que están viendo la lección? Que pueden ellos conversar, platicar, aplicar en su vida, de acuerdo a lo que estudiamos esta semana. Sí, pastor. Dios, así como liberó al pueblo de Israel, también nos libera hoy en día a nosotros, ¿verdad? En este caso de la esclavitud del pecado, recordar que Dios cumple sus promesas y, bueno, en segundo lugar, enfatizar también que los padres tenemos tienen una gran responsabilidad, instruir a sus hijos en el camino de Dios. El Señor lo dejó bien marcado y recordar eso, ¿verdad? Que cada padre, madre, siempre lleve a sus hijos por el temor de Dios. Y número 3, nos proyectamos para encontrarnos con Cristo Jesús y celebrar juntos esa cena especial cuando Cristo venga también por segunda vez. Amén. La cena de las bodas del Cordero. Gracias, pastores. Muchas gracias. Pastor Jaciel, Pastor Elmer, que el Señor les siga bendiciendo abundantemente. Pues hermanos, llegamos al final de esa lección. Muchas gracias por acompañarnos en esta última parte. Le invitamos para que la próxima semana nos acompañe. Vamos a hablar acerca de la salida del pueblo de Israel por el Mar Rojo, cómo se abre el Mar Rojo. Ya hablaremos eso la siguiente semana. Así que les invitamos para que continúe con nosotros en Creación de la Palabra y que el Señor nos siga guiando en esta travesía, en el estudio del Éxodo, como una forma también de irnos preparando para el reino de los cielos. Pastores, muchas gracias. Nos encontramos entonces la próxima semana en Creciendo en la Palabra.